para que ustedes tengan la oportunidad de después formularme todas las preguntas y críticas que deseen. Ustedes los 4 puntos que voy a comenzar con unas ideas iniciales y lo voy a hacer rápido porque sé que esas ideas iniciales ustedes ya perfectamente las conocen y las dominan. Voy a dar después algunas reflexiones sobre la formación del profesorado en TIC y qué cosas y qué parámetros yo creo que podría ser interesante que contemplemos a la hora de formar nuestros docentes. Realizaré unos comentarios sobre ese tema de las competencias digitales docentes y quiero finalizar con unas reflexiones finales. Y comenzando, yo creo que no es una novedad decir que la historia de la humanidad ha pasado por diferentes estadios, un estadio agrícola, un estadio, digamos, industrial o postindustrial, y ahora estamos en eso que las personas denominan como la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Y en esa sociedad de la información y el conocimiento, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste, hay uno de los elementos que son una de sus variables y son las tecnologías de la información y la comunicación. Empezamos a movernos y a desenvolvernos en eso que algunas personas empiezan a denominar como cuarta revolución industrial, que ya no solo lo importante es que existen las tecnologías o se aplican las tecnologías de la información y la comunicación, sino lo verdaderamente importante en esa cuarta revolución industrial es que ataca a todos los sectores. Ataca al ocio, ataca lo que puede ser la salud, ataca lo que en su momento puede ser el desplazamiento de las personas, ataca lo que puede ser por todas las relaciones personales y no personales que existen, y por supuesto va a atacar también a la educación. Y también va a crear una serie de problemas que yo no voy a referirme aquí. Uno es el problema de lo que se denomina como marco tecnológico, en los cuales los políticos deben empezar a pensar que va a ser una realidad social con la que dentro de poco se van a enfrentar. Y también plantea otro tipo de problemas, como anterior el compañero de Francia hablaba respecto a toda la problemática de la prensa. Decía que Bauman que vivimos en tiempos líquidos donde afortunadamente o desgraciadamente, según cada uno quiera verlo, pues lo que todo antes era todo completamente seguro, ahora todo es completamente flexible, líquido y si ustedes quieren se genera y se desenvuelve con completa rapidez. Y en esas transformaciones, cuando nosotros nos empezamos a acercar al mundo educativo, que es el que a todas las personas que estamos aquí nos interesa, pues empiezan a dar verdaderamente cambios significativos. Uno son las teorías de aprendizaje en las cuales en un momento actual queremos nosotros aprender, donde empiezan a aparecer teorías de aprendizaje que prácticamente hasta hace poco tiempo no existían para explicar, digamos, cómo nosotros, las personas humanas, aprendemos en unos contextos de interacción, de colaboración y aprendemos en unos contextos de redes telemáticas. Y ya no me refiero al conectivismo como tal, sino otras teorías que se empiezan a acercar, como puede ser la teoría del aprendizaje ubicuo, como puede ser la teoría del aprendizaje autosomático, como puede ser la teoría del aprendizaje invisible, que empiezan a dar pistas de que nos desenvolvemos en otro tipo de entrenamiento. Pero también nos encontramos que la información es absolutamente líquida y por tanto esa información es absolutamente rápida. De manera que eso nos va a traer a nosotros, a los profesores, nos va a traer un problema. Y el problema es que anteriormente nosotros podíamos imaginar el futuro. Hoy el futuro es completamente incierto. Hoy muchas de las profesiones que actualmente están establecidas van a desaparecer de lo que sería el contexto sociolaboral. Y claro, esa inmediatez de la información también va a plantear problemas de cómo nosotros formamos a nuestros estudiantes. Y nos encontramos también en una sociedad marcada por una característica, es una sociedad en red. Es una sociedad donde las personas cada vez estamos más conectadas y donde cada vez las personas establecemos más interacciones. Piénsense ustedes que una de las características que tenemos es que empezamos a hablar de comunidades de aprendizaje, empezamos a hablar de comunidades virtuales y aquí en el propio evento de Internet de DDT ya se ha desarrollado. Es una sociedad de aprender a aprender, nadie puede decir que
los conocimientos que adquiere una vez finalizado un periodo formativo formal ya le sirven para desenvolverse a lo largo de toda su vida profesional y a lo largo de toda su vida académica, sino que ese grado de transformación que ejerce por una parte la tecnología y por otra parte esa cuarta revolución industrial requiere ese aprendizaje permanente y constante. Y es también una sociedad donde la amplitud de las tecnologías existen como nunca han existido, digamos, en ningún momento de la sociedad. Y también nos encontramos con un nuevo tipo de alumnos. Yo esto de nativos y emigrantes digitales no me lo he creído nunca y me lo sigo sin creer. Pero sí es cierto que los estudiantes, cuando interaccionan con otro tipo de tecnología, las tecnologías no le dan exclusivamente información, sino que las tecnologías, por su sistema simbólico, transforman también la estructura cognitiva que tenemos y las formas en las cuales nosotros organizamos, en nuestra mente, digamos, esa información. Y en esa, digamos, amplitud de tecnología nos encontramos con una característica, y es que hoy perfectamente creamos un ecosistema de formación totalmente mediático, donde posiblemente el rol del profesor ya no sea el de transmisor de información, sino que posiblemente el profesor deba desempeñar un rol más significativo, que sea el de diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje. Es decir, cómo nosotros, teniendo a nuestra disposición esa amplitud y esa clase tecnológica, organizamos los escenarios para que los alumnos, interaccionando con la tecnología, interaccionando con nosotros y interaccionando con sus padres, puedan llegar a adquirir las competencias y puedan llegar a construir el conocimiento. Y en esa amplitud de tecnología hay ya unas que empiezan a ser fijas y absolutamente casi invisibles, como por ejemplo las redes inalámbricas. Ya no pensamos si existen, sino normalmente nos vamos a encontrar que en todas las universidades la tenemos absolutamente disponible y perfectamente, como ocurre en esta universidad. Pero si ustedes se van a los informes Horizon, pues se van a encontrar que ya empieza que si la realidad aumentada, la realidad mixta, una cadena absolutamente impresionante de tecnología con las cuales nosotros tenemos que aprender a negociar para crear nuevos escenarios formativos para nuestros estudiantes. Hay muchas veces que se ha hecho vamos a llamarlo un dicho, el nombre que ustedes quieran, donde se decía que si un cirujano del siglo XIX o siglo XX aparecía en un quirófano del siglo XXI, no podría hacer nada porque todo está completamente tecnificado. Pero después sí se decía que si un profesor del siglo XIX podía entrar en la aula de un siglo XXI, podría seguir haciendo caso. Eso es absolutamente mentira. Los escenarios en los cuales entramos son completamente diferentes a los escenarios del siglo XIX y la mitad del siglo XX, y los alumnos con los cuales nosotros tenemos que interaccionar son completamente diferentes a los que en un momento determinado se podrían encontrar. Pero además, el imaginario social que se ha creado sobre la docencia y el imaginario social que se ha creado sobre los estudiantes es también completamente diferente. Y dentro de todo ese imaginario y de todo ese tipo de tecnología, hay una cosa que nos estamos olvidando, y es que hemos asumido con verdadera rapidez y con verdadera, digamos, celeridad, el que por sí mismos los escenarios tecnológicos son facilitadores y beneficiosos para el aprendizaje. Si ustedes se fijan, en los informes PISA, en los últimos informes PISA, hay un debate fuerte de que no hay una correlación directa entre mucha presencia de tecnología y escenarios formativos de calidad. No hay mucha presencia o una correlación directa entre inversiones masivas que los gobiernos invierten en tecnología y el grado de perfeccionamiento en rendimiento que adquieren esos estudiantes. Claro, eso nos podría llevar a una reflexión. Estamos terminando un congreso de UTEC que se sienta sobre tecnología y yo ahora a ustedes les digo que esto no tiene o puede no tener mucha relación, puesto que los escenarios que nos encontramos son completamente tecnificados y cada vez van a ser más tecnificados. A mí me han encantado las dos reflexiones que han hecho los compañeros franceses que han intervenido, porque creo que es bueno empezar a tener un sentido verdaderamente crítico de lo que estamos haciendo con la tecnología. Y muchos de esos fracasos se deben a una serie de motivos. Y uno de los motivos es que hemos incorporado tecnologías no adecuadas. ¿Y a qué me refiero yo como tecnología no adecuada?
Pues prácticamente a que hemos puesto la tecnología y después de poner la tecnología en el proceso de enseñanza hemos visto qué problema podía resolver la tecnología. Cuando el tema sería completamente lo contrario. Vamos a ver qué problema tecnológico, qué problema de comunicación yo tengo con mis estudiantes y en función de ese problema que tengo con mis estudiantes veo cómo puedo hacer un diseño aplicado en tecnologías de la información y la comunicación. Yo soy de los que piensan que las tecnologías son solamente cacharros, el punto. No son la panacea que van a resolver los problemas educativos. Y ni que un profesor o una profesora es mejor que otro u otra porque utilice la última tecnología de uso. El mejor profesor o profesora, si utilizando la tecnología adecuada, resuelve el problema de comunicación con sus estudiantes. Y algunas veces una simple fotocopia, que es una tecnología, puede ser más útil para resolver problemas de comunicación que lo que podría ser toda la panacea, vamos a llamarlo, de la realidad aumentada, realidad mixta, etcétera, etcétera. Creo que también hemos manejado un concepto de las TIC completamente erróneo. Nos hemos centrado demasiado, aunque yo finalizaré mi intervención con hechos, nos hemos centrado demasiado en comprenderlas como tecnologías de la información y la comunicación. Pero yo creo que tenemos que pegar dos saltos. Uno es comprenderlas como tal, como tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Y otra es comprenderlos como tecnologías de empoderamiento y participación. Y por tanto, si las comprendemos desde esas últimas perspectivas, por una parte a nosotros como docentes se nos va a requerir hacer otro tipo de cosas nuevas, pero también vamos a digamos, ampliar las posibilidades de incorporación a los escenarios formativos. Por otra parte, también tenemos un problema, y es el de las estructuras organizativas. Y me explico. Los profesores actualmente tenemos un gran problema y vivimos en una fuerte paranoia. Tenemos alumnos que son del siglo XXI. Muchas gracias. Tenemos alumnos que son del siglo XXI. Nosotros mismos somos del siglo XX y las estructuras organizativas muchas veces de nuestras universidades son del siglo XIX. Y no olviden ustedes que para que una tecnología se incorpore, las organizaciones educativas son completamente claves y fundamentales. Las tecnologías, todos los elementos que tenemos en los procesos de enseñanza-aprendizaje no son independientes del contexto social, cultural, ideológico y político en el cual se desenvuelve. Y por otra parte, otro de los errores ha sido no encajar las tecnologías en planes de innovación educativa. Miren ustedes, en mi país hubo bueno, voy a decir nombre, pero no quiero hacer publicidad. Es la Fundación Telefónica que hizo una investigación de aquellos mejores centros que eran considerados como de buenas prácticas en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en niveles no universitarios, qué grandes variables compartían. Y una de las variables que compartían era, por una parte, un fuerte liderazgo de la dirección, pero también, por otra parte, que las tecnologías eran incorporadas dentro de planes de innovación educativa de la escuela, independientemente también de que los profesores tenían un fuerte trabajo en lo que serían escenarios puramente colaborativos de enseñanza. Yo creo que los profesores, y sobre todo los universitarios, tenemos un gran problema. Decimos que nuestros estudiantes trabajen de forma colaborativa y nosotros tenemos pasión por el conocimiento, pero no queremos conocer a nadie. Tenemos nuestro PowerPoint y nos lo reservamos como para no prestárselo a nadie, y ahí también hay una verdadera complicación. Y evidentemente siempre hay una resistencia al cambio. Resistencia al cambio que muchas veces viene por los profesores, no por los propios profesores, sino por la estructura organizativa en las cuales se han creado. Pero lo que sí es cierto es que cuando se le ha preguntado a los docentes sobre qué opinan de las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar su actividad profesional de la enseñanza, siempre en todas las investigaciones se van ustedes a encontrar, independientemente del país e independientemente del nivel, se van ustedes a encontrar esos dos puntos. Una fuerte actitud y motivación para utilizarla, y también reconocen ellos mismos que llegan a tener poca utilización. Y les voy a poner algunos ejemplos. Si ustedes se van a uno de los famosos trabajos de tipo internacional sobre informes Stanley, que lo que intentan ver es reconocer la labor de los docentes y cómo los docentes son valorados y se valoran.
En el trabajo del Cádiz del 2013, que se entrevistaron a 3.039 docentes, 192 directores de diferentes países occidentales, los profesores, 97% declaraban sentirse bien preparados para la enseñanza. Pero también había un gran problema, y es que solamente el 14% de ellos reconocían que utilizaban las enseñanzas, las nuevas tecnologías. Eso ya tiene un gran problema. Yo les estaba hablando de que una de las características de la revolución industrial es que las tecnologías están en todos los niveles de la sociedad y nos encontramos que las tecnologías, aunque puedan estar presentes, y ahora diré aunque puedan estar presentes porque en los escenarios de formación, siguen no utilizando. Mismos datos nosotros encontramos en una investigación que hicimos del uso que los docentes hacían en las universidades. Después al final les pondré la página del grupo de investigación que yo dirijo y ustedes podrán bajar estos dos informes. Y también en esos dos informes llegamos a la misma conclusión. Y la misma conclusión es que los profesores lo que dicen es que tienen problemas, déficits formativos para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en su propia práctica de la enseñanza. Y abordando lo que podría ser el tema de la formación del profesorado, que para eso Alberto me pidió que yo le hablara a ustedes de esto, yo creo que una forma de percibir esa situación de la formación del profesorado o de cómo formar a los profesores en tecnología la podemos ver desde dos grandes perspectivas. Uno, qué procesos siguen los profesores a la hora de incorporar las tecnologías, y otro, desde modelos de utilización de las tecnologías por los docentes, qué pistas nosotros podemos sugerir, podemos extraer para construir un escenario de cómo poder formar o qué pistas podemos tener para formar a los profesores en el ámbito de la enseñanza. Yo les decía antes que aun teniendo tecnología, precisamente por este proyecto, es un proyecto que surge al principio del proyecto ACOP. En mi país lo desarrolló por una parte el profesor Antonio Bartolomé, que ya ha tenido que salir de vuelta, pero había venido hace poco, y también el profesor Manolo Cebrián en la universidad, uno en la Universidad de Barcelona y otro en la Universidad de Málaga. Y el proyecto tenía una característica importante: no había problema de dotación tecnológica. No había problema, digamos, de técnicos que apoyaran a los docentes. Por tanto, los docentes el problema tecnológico lo tenían resuelto, en presencia y en ayuda para saber manejarlo desde un punto de vista técnico-instrumental. Y fíjense ustedes que una de las cosas y de las pistas que da ese proyecto es que para que un profesor se pueda considerar competente en la utilización de esa tecnología, pasan entre 3 y 5 años. Porque el docente pasa por diferentes fases. Pasa por una fase de acceso, aprende los usos básicos, después continúa con una fase de adopción, usa la tecnología para hacer lo mismo de una manera más rápida, o si ustedes quieren, de una forma estética de lo que hacían sin ella. Hay una fase de adaptación, lo emplean para hacer y transformar algunas prácticas tradicionales, y terminan con una fase de innovación, y es cuando el docente aplica esa tecnología para construir una nueva escenografía formativa con sus propios estudiantes. Bueno, ese modelo que se puede derivar de ese proyecto gringo, ese proyecto ACOP, también ha sido planteado por diferentes autores. Ahí tienen ustedes algunos, y fíjense como siempre: familiarización, utilización, integración, reorientación y evolución, o digamos sustitución, aumento, tal. O dicho una idea de estos modelos, y que creo que puede ser interesante para la formación del profesorado. Nunca la formación de los profesores en el ámbito de la tecnología educativa debe percibirse como de 0 o 1, o se tiene o no se tiene, sino tenemos que percibirla como un elemento gradual por el cual el docente, consciente o inconscientemente, va a ir pasando. Creo que otro de los elementos que pueden ser interesantes es el famoso modelo TEPA, en el cual la última, donde nos aporta otra idea significativa. Y es que el conocimiento que un profesor debe tener para aplicar la tecnología no debe ser meramente tecnológico y asociando tecnológico con la variable puramente instrumental, sino que tiene que estar parejo o relacionado con otros dos tipos de conocimiento.
Uno sería el conocimiento del contenido y otro sería el conocimiento del aula. De contenido en el sentido de que no se pueden utilizar las tecnologías. Lo mismo, por ejemplo, para la asignatura que el doctor Barroso y yo impartimos en la Universidad de Sevilla, Tecnología Educativa, que por ejemplo para intentar explicarla en matemáticas, para por ejemplo explicar ecuaciones estructurales. Evidentemente el contenido marca qué cosas nos va a permitir y nos va a limitar. Ese modelo de TEPAC, que recientemente empiezan a surgir otras propuestas, donde ya no solamente es el conocimiento tecnológico, pedagógico y, digamos, de contenido, sino también incorporar la variable espacio. Espacio como dimensión física y espacio de cómo podemos organizar las tecnologías teniendo en cuenta el espacio en los propios escenarios educativos. O también, como la profesora Prende, que también desgraciadamente tiene que salir ahora para España, plantea un modelo de formación y de análisis de las competencias de los tecnológicas de los docentes que establece tres grandes niveles. Es decir, hay una serie de pasos. Se comienza con un dominio de fundamentos puramente tecnológicos e instrumentales, se continúa con una fase donde se implementa y se evalúa y el profesor, digamos, autopiensa o toma decisiones de lo que ha hecho, y después se acaba con un proceso de análisis y reflexión personal y de construcción de nuevas propuestas formativas. Vuelvo a decir que también podemos sacar de esto otro tipo de ideas. Si en la primera era que formar a los docentes, desde mi punto de vista, o de esos modelos, no es de 0-1, sino que implica un proceso, desde aquí es que no es solamente formarlo en una dimensión, sino en una serie de subdimensiones, dimensiones tecnológicas, pedagógicas, de contenido, etcétera, etcétera. O en el famoso modelo TICOM, que también de la Unión Europea, que también establece que no hay un único nivel, sino que nos podemos establecer diferentes. ¿Y qué pasa ahora con eso de las competencias digitales docentes? Ahí tienen ustedes una definición nuestra, que no es nuestra, sino una adaptación de lo que podría ser lo que en el marco de la Unión Europea establecemos o entendemos por esas competencias docentes, que implicaría un uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y la participación de la sociedad. O dicho de una forma más simple, una competencia tecnológica del docente para utilizarlo, desde mi punto de vista, es lo que debe saber un profesor para enseñar con tecnología, de lo que debe saber un profesor para desenvolverse en los nuevos escenarios tecnológicos que, vuelvo a decirlo, nos guste o no nos guste, cada vez van a tener más presencia en el ecosistema puramente formativo. Y en ese tema de las competencias, que últimamente se nos presenta como un verdadero mantra, por una parte de innovación educativa y por otra parte de modernidad, y si no en un discurso o en una conferencia no soltamos la palabra competencia, podemos estar anatevizados, etcétera, etcétera. La realidad es que si un profesor es competente en ese manejo de las tecnologías, y vuelvo a decirlo, en saber cómo utilizar esas tecnologías para crear nuevas escenografías informativas, lo que sí está claro es que hay una gran relación. No solamente con el tipo de utilización, no solamente con la frecuencia de utilización que hacen los docentes de esa tecnología, sino lo que puede ser también más interesante con la tipología de usos que hacen y con la diversidad de cuestiones que hacen. Y ahí, en ese, gran terreno del ámbito de las competencias digitales, pues hay, diferentes propuestas verdaderamente interesantes. Hay desde la que se hace en España a través del INTEC, que en realidad es una aplicación del INCOM europeo, la que en su momento ha hecho Colombia, verdaderamente interesante, la de nuestros compañeros chilenos, etcétera, etcétera. Ahí tienen ustedes de todas las cosas que se habla, que tiene que saber un docente, por ejemplo, en el INTEC norteamericano, aprendizaje y creatividad, aprendizaje, trabajo-aprendizaje en la red digital, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes que aquí se unen los dos componentes que yo les he dicho anteriormente. Por una parte, no es de 0 a 1, se establece
que pueda haber a través de estos marcos de la UNESCO o que establece el Ministerio de Chile diferentes tipos de, digamos, de niveles, y se establece también que no es suficiente con una capacitación meramente tecnológica e instrumental. En el momento, en el proyecto o en el marco de competencia que establece el proyecto Colombia Aprende, pues establecen que tiene que ser, pues tener una competencia digital, es tener una competencia para la investigación, tener una competencia tecnológico-instrumental, tener una competencia pedagógica, tener una competencia comunicativa para saber cómo comunicarnos sincrónica y asincrónicamente con esas tecnologías, y tener una competencia puramente para la gestión. Y lo mismo, y por ir rápido para que ustedes después pregunten lo que consideren oportuno, pasa con las propuestas del DICO. Incluso nosotros allá en la Universidad de Sevilla hace tiempo planteamos que la formación del profesorado debería hacerse en diferentes dimensiones, ¿no? Una, lo que nosotros denominamos como curricular, es decir, toda tecnología no funciona en el vacío, sino que se debe estar insertada dentro de una propuesta y de una acción, de una acción de contenido de un programa. Lo que denominamos como pragmática, en el sentido que el profesor tiene que tener conocimientos, pistas y sugerencias de qué hacer con esas tecnologías y cómo, haciendo cosas específicas con esas tecnologías, puede conseguir productos divergentes y diferentes con los estudiantes. Una formación semiológica y estética, en el sentido de que toda tecnología construye los mensajes de forma diferente en función de cómo nosotros manejamos los sistemas simbólicos que toda tecnología tiene. Instrumental, si no sabemos darle a un botón, evidentemente aquello no va a funcionar. Y digo un botón, no que un profesor sepa incorporar el vídeo en la enseñanza, no es que tenga que ser un camarógrafo de televisión, de una televisión, etcétera. Psicológica, en el sentido de que se dé cuenta que el uso de cualquier tecnología no es neutra y que la utilización de las tecnologías tiene consecuencias también cognitivas con nuestros estudiantes. Por ejemplo, todos los análisis que desde la neurociencia se están haciendo de cómo la integración a través de Internet está teniendo consecuencias en la disminución del grado de atención que pueden tener los estudiantes respecto a lo que en un momento, los que venimos de la clase Gutenberg, podríamos tener. Crítica en el sentido de lo que les he dicho, las tecnologías no son la panacea que van a resolver los problemas educativos. Organizadora en el sentido de que las tecnologías pueden servir para facilitarle al docente toda la cuestión puramente administrativa y gestión de la enseñanza. Actitudinal en el sentido de que la predisposición que nosotros tenemos hacia una tecnología va a determinar ostensiblemente lo que cognitivamente hacemos con ella, y va a determinar el esfuerzo mental que nosotros invertemos con esa tecnología, y va a determinar también la carga cognitiva que nosotros invertimos con esa tecnología. Productores y diseñadores, en el sentido de que los docentes no sean solamente consumidores de tecnologías producidos por otros, y por supuesto también esa cuestión puramente investigadora. Y nosotros ahí planteando eso, uniendo esas dos cosas, llegamos a formular ese micromodelo que planteaba, por una parte, que si nosotros queremos formar a los profesores en tecnología, deberíamos hacerlo teniendo en cuenta que se van a dar tres grandes fases. Una fase de iniciación, donde el docente tiene que estar capacitado en el diseño, en el uso educativo, en la gestión y administración con las tecnologías, en la investigación y en principios éticos de utilizar esas tecnologías. Una segunda fase, que ya ha dominado eso, pase a la incorporación directa en la práctica de la enseñanza. Y una última fase en lo que sería la transformación de su propia enseñanza. Y todo eso bajo el principio de la formación centrada al centro. Yo creo que la verdadera formación del profesorado en tecnologías de la información y la comunicación es la formación que se realiza en un centro. El centro es clave. Nosotros en el Congreso hemos estado hablando aquí de competencias digitales de los estudiantes y de competencias digitales de los profesores. Debemos empezar a hablar de competencias digitales de los centros educativos, porque el docente y el discente no vienen aislados de un centro. El centro tiene una cultura, el centro tiene una ideología, el centro tiene una política y marca con todas esas variables cómo las tecnologías
van a ser incorporadas. Y no solo cómo van a ser incorporadas, sino qué diferentes tipos de utilización podemos hacer de esas tecnologías. Y ya para finalizar, y que no me saquen la tarjetita de los 5 minutos, quiero terminar con una serie de ideas que yo creo que es bueno abarcarlas en la formación del profesorado. Una, asumir con claridad que es un proceso no puntual, que porque un docente haga un curso de 30 o 40 horas, eso no le va a servir. Le sirve, pero eso no va a cambiar lo que verdaderamente debe cambiar, es la práctica que él hace con sus estudiantes. No va a transformar lo que el profesor hace con sus estudiantes con esa tecnología. Otra, asumir que puede haber diferentes niveles de desarrollo. Y ojo, asumir también que el docente no tiene todos no quieren ni tienen por qué llegar al último nivel de desarrollo, sino que el docente puede quedarse en unos niveles específicos que para él le resuelven los problemas de comunicación que tienen con sus estudiantes. Por otra parte, asumir que dentro de cada competencia, evidentemente hay una serie de subcompetencias. Si hablamos de competencia tecnológica, eso implica una serie de subcompetencias y a sus diferentes niveles. Aunque yo creo que todos los instrumentos de diagnóstico que se están haciendo en el ámbito de conocer las competencias digitales que tienen los estudiantes y los profesores, la gran mayoría cometen un error, y es que trabajamos con autopercepciones de lo que el profesor o el estudiante dice de cómo es descompetente. Y posiblemente los instrumentos de diagnóstico deberíamos cambiarlo a situaciones problemáticas donde nosotros verdaderamente podamos conocer si en realidad el docente domina o no domina una situación o una subcompetencia específica. Posiblemente lo que el profesor Antonio Martornoble hablaba de la blockchain podría dar pistas en ese tipo de desarrollo. Ya hay algunas cuestiones interesantes. La profesora aprende a dirigir una tesis doctoral en Murcia excelente sobre esto, cambiando en la perspectiva de los que he dicho. Creo que también no podemos ver la formación del profesorado en el ámbito de las tecnologías fuera de lo que es el desarrollo profesional docente. Esto es una variable más y no añadida, sino que tenemos que verlo todo como una macrocompetencia de un profesor o una profesora que va a desempeñar su tarea profesional de la enseñanza en unos contextos totalmente enriquecidos por la tecnología. Y evidentemente, como he dicho, el contexto institucional funciona. Y no solamente que funciona, sino es que completamente determina lo que en su momento somos capaces y nos dejan hacer esas tecnologías. Y también pensar que la utilización de una tecnología viene claramente marcada también por el contenido, no de la tecnología, sino por el contenido curricular en el cual se desenvuelve el estudio. Me voy al modelo TEPAC, que de eso ya empieza a haber suficientes investigaciones, no solamente de carácter generalista, sino aplicado al ámbito de la educación física, de profesores de física, de química, de matemáticas, etcétera, etcétera. Y también la utilización que haga el docente de una tecnología viene claramente determinada por las creencias y las actitudes que el docente tenga respecto a la utilidad de ese recurso y ese instrumento curricular que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y creo que también, y esto es un problema que se puede estar creando en las facultades de educación, es que formar a los profesores para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación requiere una formación teórico-práctica, conceptual práctica, y puede que hasta ahora estemos empezando a hacer demasiada formación puramente cacharril, instrumental, que uno sepa manejar algo, pero que uno sepa manejar algo en un contexto donde las tecnologías cambian verdaderamente, posiblemente eso no sirva. Cuando uno tiene una buena fundamentación conceptual, creo que es lo que hace que con esa tecnología busque nuevas formas de aplicación y sea capaz de buscar nuevas formas de aplicación para transformar la práctica educativa que viene realizando. Y también creo que la formación del profesorado TIC no se debe ver como una formación en un elemento puramente específico curricular como son las tecnologías de la información,
y comunicación, sino posiblemente más desde una perspectiva sistémica, relacionándola con el resto de variables curriculares que tenemos: contenido, evaluación, metodología, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya para finalizar, creo, y vuelvo a decir, creo que también es importante que cambiemos la concepción que tenemos sobre la tecnología de la información y la comunicación. Nos hemos centrado demasiado en TIC y creo que tenemos que empezar a centrarnos más en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento y en tecnologías para el empoderamiento y la participación. Muchas gracias y quedo a su disposición para preguntas que tengan. Gracias, doctor Cabello. Estaríamos